Resulta que cuando los camioneros de un país rico en petróleo no pueden encontrar combustible para transportar ni siquiera pan a la capital, ya no estamos hablando de una simple huelga laboral, estamos hablando del mayor suicidio logístico de la historia moderna. Y lo más irónico es que este colapso no lo causó una bomba, un misil ni una invasión extranjera. Lo causaron miles de conductores que simplemente dijeron, no estoy trabajando, y apagaron sus motores. Pero claro, eso no encaja con la narrativa del régimen invencible, porque lo que empezó el 11 de enero en Shiraz no fue una protesta por salarios, fue una operación de sabotaje logístico coordinada que desconectó el sistema de soporte vital del régimen de los mulás. Y si crees que estoy exagerando, espera a ver cómo las líneas vitales logísticas de Irán, desde Shiraz hasta Tabriz, desde Isfahán hasta el puerto de Bandar Abbas, fueron interrumpidas en cuestión de horas. Cómo camiones que deberían transportar mercancías se convirtieron en barricadas infranqueables. Y cómo el régimen que presume de controlar Medio Oriente ahora entra en pánico porque no puede mover pan dentro de su propio país. Bienvenidos al momento en que un imperio teocrático descubre que cuando pierdes el control de la logística, pierdes el control de todo. Empecemos por el principio. Todo comenzó en Shiraz la mañana del 11 de enero de 2026 con esa señal invisible, pero absolutamente destructiva. Las imágenes verificadas y difundidas desde Irán muestran claramente a los conductores desafiando al régimen con lemas de Javid Shah y utilizando sus vehículos como barricadas, rompiendo por completo el muro del miedo. Cuando los camioneros y el sector empresarial local de Shiraz cerraron las autopistas, no lo hicieron por una simple disputa salarial o por subsidios al combustible. Lo hicieron con una motivación mucho más peligrosa y existencial para el régimen. En solidaridad con la Revolución Nacional, y los protocolos de seguridad del régimen quedaron completamente desprevenidos. Esta acción fue un sabotaje logístico organizado, sincronizado y táctico, mucho más que una interrupción laboral estándar. Además, se hicieron convocatorias generales amenazando con quemar los camiones que se vieran en las carreteras. Los enormes camiones que cerraron las autopistas no solo detuvieron el tráfico, bloquearon todo el corredor logístico del régimen de sur a norte con barreras físicas completamente infranqueables. La huelga se intensificó en Teherán y sus alrededores a partir del 10 de enero. Las huelgas de los comerciantes en el Gran Bazar se unieron a la participación de los camioneros, paralizando las rutas de transporte en la capital. Esta situación provocó escasez inmediata de alimentos y combustible, afectando la vida diaria de millones de personas. A medida que las protestas se intensificaban, el régimen impuso cortes de Internet, pero las huelgas continuaron. Una grabación de audio del 12 de enero indica que no se vio un solo camión en la carretera hacia Teherán, lo que sugiere que los conductores se unieron masivamente a la huelga. El 11 de enero, los conductores en Bandar Abbas bloquearon las carreteras portuarias, deteniendo los envíos de petróleo y mercancías. Esta situación es un escenario de pesadilla absoluta para la burocracia de seguridad en Teherán, porque no te enfrentas a un grupo que ha salido a la calle con armas. Te enfrentas a cientos de miles de personas que simplemente dicen «no estoy trabajando», y que llevan la economía sobre sus hombros. ¿Cómo vas a obligarlos a trabajar? Van a poner un guardia revolucionario en cada camión. Esta chispa en Shiraz se convirtió en un incendio forestal incontrolable en cuestión de horas, y el centro de la crisis se extendió rápidamente hacia el norte, a Isfahán. Los informes recibidos son inquietantes. Cuando los conductores de Isfahán apagaron sus motores el 12 de enero, el régimen entró en pánico total y las fuerzas de seguridad recurrieron a sus métodos más familiares, la fuerza letal. Según informes de campo verificados, al menos 2 camioneros murieron en enfrentamientos en Isfahán después de negarse a mover sus vehículos y resistirse a la orden de despejar la carretera. Sin embargo, esta violencia, en lugar de provocar la retirada como esperaba el régimen, alimentó la ira y transformó la huelga de una lucha por derechos económicos en una vendetta,
una batalla por la supervivencia. Comprender Isfahán es comprender la magnitud absoluta de esta crisis. No solo es el centro cultural de Irán, es su corazón militar e industrial. Desde las instalaciones de enriquecimiento de uranio hasta las fábricas de acero, desde los complejos petroquímicos hasta las líneas de producción de la industria de defensa. Todo se concentra en esta región. Aquí viene la pregunta clave: ¿por qué el régimen utiliza fuerza letal contra una protesta desarmada? La respuesta es simple: miedo absoluto. En cuanto se detenga la entrada de materias primas y la salida de productos terminados a las fábricas de Isfahán, el sector industrial de la economía iraní se gangrenará. El régimen está dispuesto a derramar sangre para mantener esta vía abierta. Sin embargo, ejemplos históricos como las protestas de gasolina de 2019 demuestran que disparar a los trabajadores en huelga, en lugar de reprimir la acción, los radicaliza. Los conductores asesinados como mártires del movimiento harán que los demás conductores que hasta ahora dudaban se enciendan con un sentimiento de venganza. Esto significa una caída del 50% en la producción de la industria de Isfahán, el cierre de fábricas, lo que significa que miles de nuevos enfadados se unirán al ejército de desempleados. Para comprender la naturaleza real de este acto, debemos profundizar en la sociología del evento. En el management inocente pasado, especialmente en 2018 y 2022, los conductores apagaban sus motores debido al costo de las piezas o los neumáticos. Sin embargo, en las imágenes del 11 de enero de 2026, vemos que los empresarios de Shiraz y los dueños de tiendas locales también apoyaron activamente esta huelga. Esta situación demuestra que la acción ha evolucionado de una búsqueda sectorial de justicia a una operación de desobediencia civil y bloqueo del sistema a gran escala, combinada con la retórica de la Revolución Nacional iraní. Es operativamente imposible que el régimen rompa este amplio apoyo popular solo con la fuerza policial. Si queremos entender lo que está pasando hoy, no debemos mirar al Teherán de ahora, sino al pasado reciente de Irán, porque ya vimos esta película. Y además, muy recientemente, en cuanto a la velocidad y el alcance de la propagación, los datos de mayo de 2025 nos ofrecen una predicción aterradora. Las huelgas que comenzaron en ese periodo se extendieron rápidamente a las 31 provincias y a más de 160 ciudades. La fuerza impulsora detrás de esta acción estratégica no es un estallido de ira aleatorio. Volviendo a mayo de 2025, vemos un movimiento crítico del líder de la oposición iraní, Reza Pahlavi. Tras el aumento de los precios del combustible, Pahlavi convocó una huelga general que afectaría no solo a los conductores, sino a todos los sectores. Los eventos de mayo y junio de 2025 fueron un disparo de advertencia para el régimen. Sin embargo, hoy hay una variable muy crítica en la ecuación que está arrinconando al régimen: el factor Reza Pahlavi y la conciencia política. La llamada del 10 de enero ordenó a los conductores cortar el salvavidas financiero de este régimen, y la reacción en el campo muestra que esta orden se cumplió al pie de la letra con disciplina militar. Los conductores ya no gritan más salario, exigen libertad, justicia y una vida digna. Este es el peor sueño de un régimen totalitario: una huelga económica que se convierte en un motín incontrolable, y la unión de la clase obrera con la oposición intelectual. La respuesta del régimen a este tipo de acciones suele ser la detención y las amenazas. Sin embargo, los informes desde el terreno indican que a pesar de las amenazas de muerte y prisión, los conductores no han retrocedido y que otros grupos de trabajadores de la petroquímica y el acero están dispuestos a unirse a ellos. Se superó un umbral. Los conductores utilizan sus vehículos como barricadas contra el régimen, sabiendo que no tienen nada que perder. Esta situación señala el momento exacto en que la ecuación de opresión igual a obediencia del régimen se derrumba. La repercusión de la crisis en las fronteras iraníes, especialmente en los pasos turcos e iraquíes, también es un punto de inflexión estratégico. Las imágenes provenientes de Tabriz y la región noroeste muestran colas de camiones de kilómetros de largo en las carreteras que conducen a la frontera turca.
o por el contrario, carreteras completamente vacías, una crisis fronteriza similar que afectó el paso de 11.000 camiones diarios en mayo de 2025, se está viviendo en enero de 2026 en un ambiente mucho más político. El cierre de la frontera turca también significa el fin del comercio limitado de Irán con Europa. Además, la interrupción del suministro de productos turcos en el mercado interno iraní exacerbará aún más la inflación. Las barricadas que se ven en los videos revelan que los manifestantes y conductores están utilizando el comercio fronterizo como arma contra el régimen y que buscan eliminar los ingresos aduaneros. Para el régimen, los cruces fronterizos son importantes no solo para la entrada de bienes, sino también para el flujo de divisas. El cierre de estos pasos también pone en peligro las últimas reservas del Banco Central. Mientras el incendio continuaba violentamente en el interior, la situación en el puerto de Bandar Abbas, la puerta de Irán al mundo, revela la dimensión global de la crisis. Más del 80% del comercio no petrolero y de las importaciones de Irán pasa por este puerto. Los videos de la zona y los recursos locales muestran que a partir del 11 de enero, los conductores bloquearon las carreteras portuarias y detuvieron las operaciones de carga y descarga. No basta con que los barcos atraquen para que un puerto pueda funcionar. Las mercancías descargadas de los barcos deben ser transportadas fuera del área portuaria. Si los camiones no funcionan, los muelles se atascan, los barcos esperan en la costa y la cadena de suministro colapsa completamente. Este cuello de botella en Bandar Abbas no solo afecta las importaciones de Irán, sino también sus relaciones con sus aliados estratégicos. Los informes procedentes de China confirman una repentina caída del 24% en el volumen comercial de Pekín con Irán. Las empresas chinas son pragmáticas. Cuando los comerciantes ven que no pueden transportar sus mercancías desde el puerto hacia el interior, detienen los envíos. Esto significa que la mayor fuente de divisas de Irán también está empezando a agotarse. Esta situación se desarrolla simultáneamente con la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel adicional del 25% a los países que comercian con Irán. La asfixia financiera externa de Trump, combinada con el bloqueo logístico interno impuesto por los camioneros, crea una tormenta perfecta para la economía iraní. Incluso países dependientes de la energía como India están retrocediendo para no perder el mercado estadounidense y evitar la incertidumbre logística en Irán. Este es el factor más crítico que acelerará el agotamiento de las reservas de divisas de Irán. El riesgo de enfriamiento de las relaciones con Rusia también existe de manera similar. Moscú había puesto sus esperanzas en el corredor norte-sur que pasa por Irán para eludir las sanciones. Sin embargo, la huelga en las autopistas iraníes impide que los bienes rusos lleguen al Golfo Pérsico. Las interrupciones que sufren los comerciantes rusos podrían debilitar la confianza del Kremlin en Irán como socio fiable. Irán, de ser un país que se jactaba de su posición estratégica, se está convirtiendo en una zona de riesgo logístico. El escenario más aterrador de la crisis logística es que las grandes ciudades se queden sin alimentos. Una megaciudad como Teherán, con una población de aproximadamente 15 millones de habitantes, depende del suministro diario de alimentos y combustible. Las grabaciones de audio y los informes que indican que no se vio ni un solo camión en las carreteras que conducen a Teherán muestran que la capital está sitiada. Esto no es un asedio militar, es un aislamiento de facto causado por una interrupción en la cadena de suministro. ¿Qué pasa si esta situación dura más de 72 horas? Los estantes de los mercados se vaciarán, se formarán colas en las gasolineras y comenzará el mercado negro. La inflación, que ya supera el 40%, aunque es mucho más alta en términos reales, se convertirá en hiperinflación debido al choque de oferta. Cuando a esto le sumas la mentalidad de escasez, es inevitable que multitudes no políticas también salgan a las calles de Teherán en busca de pan. Actualmente las verduras frescas no llegan a los mercados de Teherán, ni las tiendas de harina, ni las gasolineras. Cada carga que transportaban los camioneros era la estabilidad del régimen. Ahora, mientras esas cargas se pudren en las carreteras, los precios en los centros de las ciudades aumentan cada hora. Esta economía de escasez está a punto de sacar a la calle incluso a los ciudadanos de la zona gris que no participaron en las protestas, porque el hambre
es una motivación más fuerte que el miedo. Trump anunció que aplicaría un arancel adicional del 25% a cualquier país que comercie con Irán. Esta amenaza tuvo un efecto disuasorio inmediato en Pekín. China, cuya economía ya es frágil y que se enfrenta a una crisis inmobiliaria, no puede permitirse perder el mercado estadounidense por un régimen teocrático en colapso. Aparte de las débiles condenas de la Embajada de China en Washington, Irán fue estratégicamente aislado. Jamenei no encontrará a nadie al otro lado del teléfono. China no ha visto a Irán como un peón a sacrificar durante mucho tiempo. La caída del rial iraní a 1,4 millones frente al dólar estadounidense y el colapso de la economía son las señales más concretas de este aislamiento. Desde una perspectiva más amplia, vemos que el plan de Trump no es solo punitivo, es una limpieza quirúrgica. Los informes de inteligencia indican que equipos especializados que participaron en operaciones similares han sido trasladados a Medio Oriente, lo que ha mantenido despiertos a Jamenei y sus generales. Esto va más allá de la retórica del cambio de régimen. Esto es la eliminación física del liderazgo. La salida para Irán está cerrada. Actualmente el sonido de los cazas despegando del portaaviones estadounidense se puede escuchar en las oscuras aguas del Golfo Pérsico. La diplomacia se ha agotado y se ha apretado el gatillo. Esto ya lo hemos visto antes. Regímenes que presumen de controlar regiones enteras descubren que cuando pierdes el control de la logística básica, cuando tus camioneros se niegan a trabajar, cuando tu puerto principal se paraliza, cuando tu capital no recibe alimentos, toda tu narrativa de poder se desmorona. Porque al final un régimen no se sostiene solo con retórica revolucionaria y amenazas nucleares. Se sostiene con pan en los mercados, gasolina en las estaciones y mercancías llegando a las ciudades. Y cuando todo eso desaparece porque miles de conductores simplemente dijeron no y apagaron sus motores, el emperador queda desnudo. Si quieres seguir viendo lo que realmente está pasando mientras los medios oficiales repiten comunicados del régimen, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comparte, porque esta historia se está escribiendo en tiempo real. Y cuando termine, querrás haber estado aquí desde el principio para entender cómo cayó un régimen que se creía invencible, por hambre, por bloqueo logístico, por su propia gente que se cansó de tener miedo.